Ninguno de nosotros estamos exentos de la discapacidad. Puedo, pero puedo distinto. Nuestras palabras tienen poder y nuestra mente también. Voy rodando entre paisajos y preguntas. El motor vibra, mi alma se apunta. Silencio en la mente, ruido en la ruta. Manu, ¿dónde comenzó tu historia? Pues yo me llamo Manuel Antonio Cabezas Marquina, tengo 34 años de edad y pues para los cuates me llaman Manu, así que pueden sentirse con la libertad de hacerlo. Y mi condición es parálisis cerebral congénita. ¿Qué es esto? Es una condición que se adquiere por nacimiento, de ahí viene la palabra congénita, viene junto con el nacimiento y esto se debió a una falta de oxígeno en una tercera parte de mis neuronas. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, mi mamá tuvo para empezar un embarazo bastante complicado. Tuvo 3 amenazas de aborto, en las cuales el médico que la trataba le decía que pues yo no me iba a lograr como producto, como ser humano, ¿no? Entonces le sugirieron que se practicara un legrado y ella se negó rotundamente. Así continuó el embarazo por los 5 o 6 meses. Al acercarse el 7º mes, el 23 de mayo de 1991, ella estaba celebrando su cumpleaños número 19. Y al otro día se me ocurre nacer a mí. Yo creo que ya no quería estar allá adentro. Entonces, siempre he sido muy inquieto y yo creo que eso lo manifestamos desde que estamos en el vientre, ¿no? Ya hay como pequeñas pistas que te van diciendo qué es lo que vamos a hacer nosotros o a qué estamos destinados a ser. Y yo siempre he sido muy inquieto. Entonces, nací un 24 de mayo de 1991 en la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, a las 9 de la noche. Para acabarla de molar, nací en horario estelar de la telenovela a las 9 de la noche. Ándale, como protagonista de telenovela. Tal Eres cual. Sebastián Rulli, el Sebastián Rulli de Cuernavaca. Bueno, si quieres ponerlo en esos términos, soy el Sebastián Rulli de los chuecos. No, no es cierto, pero sí, nací a esa hora y los médicos no le daban muchas esperanzas de que yo pudiera sobrevivir a mi mamá porque a las 24 horas de nacido expulsaba sangre por la boca, tuve 2 paros respiratorios y esto llevó a que me llevaran 40 días en una incubadora, es decir, no me pude ir inmediatamente a casa y mi mamá me visitaba todos los días durante 40 días. Mi proceso fue lento, la verdad es que los médicos le decían, señora, si usted es creyente, católica, cristiana, adventista, lo que sea, traiga algún ministro de su iglesia porque pues su niño ya no va a vivir. Entonces me acuerdo que consiguieron un sacerdote de último minuto, me dio la bendición, los santos óleos y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Yo creo que ya para el otro día pues la gente esperaba que yo ya estuviera muerto, pero mira, aquí sigo 34 años después dando lata. Cuando el cuerpo no encaja en la norma, la sociedad no sabe si admirarlo, compadecerlo o infantilizarlo. Y entonces se inventan categorías cómodas. ¿Piensas que en algún momento de tu vida te dejaron de ver como Manu y te empezaron a ver más como una etiqueta? Y tal vez esto se va a escuchar un poco petulante, pero pues creo que es importante también entender que las personas que tenemos alguna discapacidad o cierta condición médica, pues no somos héroes, ¿no? No somos angelitos como muchas veces nos quiere ver la sociedad, sino que somos seres humanos que como tú o como cualquier otro ciudadano o cualquier otra persona de a pie, pues tenemos nuestras luchas, sufrimos y aprendemos. En el proceso vamos creciendo, vamos madurando y eventualmente ese conocimiento lo vamos transmitiendo a otros. Sí, cualquier experiencia de vida, cualquier discapacidad, pues te deja enseñanzas, ¿no? Y como que piensan que tener una discapacidad ya te quita cierta esencia humana, como diciendo,
esta persona no tiene maldad, esta persona no comete errores, esta persona ok, ya te siempre está entendí. bien o siempre es perfecto, no tiene malicia. Y yo quiero decir que en las personas con discapacidad, yo he conocido todo tipo de personas con discapacidad. Todos los seres humanos tenemos nuestros claroscuros, es decir, nadie es tan bueno y nadie es tan malo. O sí, hay personas que son muy buena onda y otras personas en silla de ruedas que son muy mala onda, y te lo voy a decir porque pues sí, yo lo he vivido. Así como hay personas como tú que caminan, que se mueven, que son muy buena onda, también hay seres humanos que caminan perfectamente y que son muy mala onda. Yo creo que eso es inherente al ser humano, independientemente de su discapacidad o la condición que tenga. Si la esencia no cambia, entonces el problema nunca fue la persona. El problema ha sido el marco desde el que decidimos mirarla. Durante años confundimos inclusión con tolerancia, y tolerancia no es reconocer, es apenas soportar. No transforma el espacio, no redistribuye el lugar, solo permite estar, sin garantizar pertenecer. Una cosa es inclusión y otra es integración. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a aceptar a un chico en silla de ruedas en una escuela convencional o regular, de puras personas sin discapacidad, pero por lástima o por cumplir una cuota o por quedar bien lo aceptamos. Eso es inclusión. Integración es como dices tú, voy a invitar a este chico, no importa que tenga una discapacidad, para mí puede, es como cualquier otro y lo voy a invitar y nos vamos a ir a la fiesta o nos vamos a ir a bailar, a jugar fútbol, qué sé yo. Eso es integración y creo que debemos de avanzar de la inclusión a la integración de las personas con discapacidad. Sí, y justamente, y digo, aquí a las personas oyentes, pues nos conocemos desde chiquitos. Sí, la verdad es que sí. Tuvimos una infancia muy divertida, nos la pasábamos jugando, y dentro de ese tema de la integración siempre era de, y Manu no va a salir a jugar, y Manu no va a salir a jugar. Sí, yo Y recuerdo que en salías. esa época era bastante temeroso, era muy penoso y contrario a lo que muchos pensarían de que los vecinos me rechazaban o todos los niños de la privada no querían jugar conmigo, era completamente al revés. Yo me acuerdo que me permites mencionar a tu hermana, Claro. la buen Chave, y el resto de los vecinos me decían, Manu, sal a jugar o por qué no te vienes acá a jugar a echar la reta. Incluso mis primos, vivimos aquí en la misma colonia, ¿por qué no te vienes a echar la reta? Y yo, ¿neta creen que pueda jugar fútbol? Sí, tú vente, aquí vemos cómo nos adaptamos. A lo mejor no pude ser mediocampero o delantero, pero sí la armaba de portero. Me acuerdo que una vez tiraron un golazo, aquí mi primo Camilo se aventó un golazo, y yo como pude, detuve el balón con las muletas o con el pie, y me acuerdo que detuve como 3 goles, y decían, no, pues este Manu ya le está hallando la onda, así nos conviene tenerlo de portero. Y me acuerdo que viví muchos momentos así significativos, pero ese en especial fue de los primeros donde dije, ay, creo que sí puedo hacer las cosas que aparentemente otros pudieran pensar que no puedo. Incluso cuando me hacían mis cumpleaños, todos ustedes venían para acá, los vecinos venían para acá, y pues toda la casa se llenaba de chavos, sí, de niños. Nunca me vieron raro como el bicho diferente, al contrario, me veían como cualquier niño, y eso creo que es importante también señalarlo. La inocencia de un niño puede ayudar, o también puede ser bastante cruel, dependiendo de, yo creo que como dices tú, de la educación que haya tenido en casa, pero en general ustedes siempre se portaron buena onda conmigo y nunca me sentí diferente. Ya empecé a ver yo que tenía una discapacidad o que era distinto a los demás, ya en la vida adolescente, adulta, ¿sabes? Pero antes de eso, todo era pues normal. Y aquí es donde algo empieza a cambiar, porque cuando somos niños, nadie nos define, pero crecemos y empiezan a aparecer palabras. Y las palabras sí construyen o rompen mundos. Porque una cosa es cómo te ves tú, y otra, cómo empiezan a nombrarte. Ya que tocaste el punto de las palabras que tienen el poder de transformar la vida de un niño, pues los adultos tienen una gran responsabilidad. Yo te voy a platicar una anécdota. Yo estuve 3 años en una escuela especial, donde conviví con niños que tenían diferentes discapacidades, síndrome de Down, hidrocefalia, microcefalia, en fin,
un abanico de diagnósticos y de diferentes discapacidades. Yo en esa escuela aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar. Estuve ahí de los 6 a los 9 años. A partir de los 9 años, la directora que estaba a cargo de ese instituto, que es el pequeño grupo, por cierto, saludos a todos los chavos y las chavas del pequeño grupo y a su directora, Alma Sámano, pues hizo una gran diferencia en mí, porque ella le comentaba a mi mamá: Manuel está por encima del ritmo de aprendizaje del resto de los niños y esto va a retrasar su desarrollo, no porque él no pueda, sino porque está conviviendo con chicos cuyas discapacidades quizás les impidan aprender al mismo nivel. Sí aprenden todos, pero cada quien lleva su ritmo y Manu va muy rápido. Necesitamos insertarlo en una escuela regular. Entonces, pues mi mamá y esta directora hicieron todo lo posible, fueron hasta la sede es en Ciudad de México, a hablar con las autoridades de que me dieran la oportunidad, que era un derecho que me correspondía por ley, estudiar dentro del sistema regular, escolarizado. Y me acuerdo que entré a los 9 años a una escuela convencional, a una escuela regular con niños sin discapacidad, y ahí fue donde empezó una de las pruebas más complicadas, porque muchas veces, por lo menos en la época finales de los 90, principios de 2000, muchos maestros no estaban preparados para atender a alumnos con alguna discapacidad y no utilizaban el enfoque correcto quizás. Me acuerdo que en cierta ocasión esta maestra de segundo de primaria preguntó qué se celebraba el 13 de septiembre de cada año. Yo me acuerdo que en aquella ocasión yo levanté la mano tímido, porque siempre fui un niño tímido, y quería decir que pues los niños héroes, ¿no? Y sin embargo la maestra hizo como que me ignoró, como que yo no estaba presente, y pues no me dejó contestar a mí. O me acuerdo que hacía los exámenes y esta maestra me decía: oye, pero aquí dice que sacaste 8 o 9, seguro que le copiaste a un compañero. Y yo decía: ¿pero por qué? Y dice: porque pues no puedo creer que tú hayas hecho esto, tú no puedes hacer esto, seguro copiaste. Como que relacionaba inmediatamente la discapacidad, volvemos a lo mismo, como incapacidad de aprender, ¿no? Y fue muy difícil, como dices tú, esa maestra sin querer pues minaba mis ganas de aprender, y una experiencia como esas te destruye o te levanta. Yo decidí que a partir de ese momento le iba a demostrar primero a mí mismo y luego a los demás que yo sí podía aprender y que pues iba a sacar buenas calificaciones, porque al término del segundo grado de primaria me acuerdo que el promedio que me correspondía era 8 y la maestra me puso 6, aunque mi calificación no era esa. Y mi mamá le comentaba a la maestra: ¿pero por qué si sacó 8? Bueno, le voy a poner 6 si quiere, y si no pues repite año. ¿Quiere que pase año? Le pongo 6. Y así se quedó. Entonces mi mamá me transfirió a otra escuela, la que está aquí en la colonia, ya la más cerquita. Me parece que la mañana es Tierra y Libertad y en la tarde donde estaba yo es Gregorio Torres Quintero. Yo ya estuve ahí y ahí los maestros se portaron chidos, ya como que todo cambió, y de ahí para el Real ya me acuerdo que pues sacaba buenas calificaciones. De hecho, en tercero de secundaria, aquí en la 39, me acuerdo que me cumplieron uno de los sueños más grandes de la vida. Y no es como que me cumplieron, porque no es un premio que me hayan regalado, simplemente tenía el promedio necesario para ser el abanderado de la escolta. Y me acuerdo que adaptaron la silla de ruedas y le pusieron como que me parece que algo para atornillar el asta de la bandera y que pudiera como que estar pegada a mi silla de ruedas. Y me acuerdo que fue una experiencia bien chida, llevar la bandera y pues demostrarle a otros compañeros, porque había otros compañeros con discapacidad, de échale ganas, ustedes también pueden. Pero pues es como dices tú, la gente oye parálisis cerebral y piensan que es retraso mental, y no necesariamente es eso. Y me acuerdo que ya a partir de ahí empecé a tener un crecimiento, y a los 14, 15 años descubrí que quería estudiar idiomas, porque tuve un maestro justo aquí en la esquina donde está la casa naranja, donde vive una vecina que se llama Eva. A un lado vive un profesor que se llama Víctor Sandoval. Fue mi primer maestro de inglés y él hizo que me enamorara de los idiomas. Yo creo que un profesor te construye o te destruye, y en este caso él construyó las bases de lo que sería mi futuro, y le estoy eternamente agradecido a mi mamá y a cada una de las personas que a lo largo de mi vida confiaron en mí. Así que, profe Víctor, teacher Víctor, si estás viendo esto, muchas gracias, porque a partir de ahí empecé un camino que me llevó a estudiar idiomas y
Actualmente estoy certificado en inglés ante la Universidad de Cambridge, también en francés ante el Ministerio de Educación francesa, y bueno, de forma autodidacta. No estoy certificado, pero también hablo un poco de portugués y alemán, y me gustan las etimologías grecolatinas. Yo quería ser modelo. De hecho, fui el primer modelo con discapacidad, con parálisis cerebral específicamente, el primer modelo mexicano. Tuve la oportunidad de representar a México en Colombia en el año 2019. ¡Órale! Las fotos se tomaron aquí en Cuernavaca, en el Jardín Borda, y salieron unas fotos bien padres. Ya tendremos oportunidad de que veas el calendario en una segunda parte, pero sí está muy padre. Es un calendario de lujo, de talla internacional. Todos los modelos que aparecemos ahí tenemos alguna discapacidad. Algunos son exsoldados, algunos perdieron sus piernas en la guerra, otros ya nacieron así, algunos no pueden hablar pero tienen un coeficiente más alto que el de Albert Einstein. Son muchas historias de vida. Nos seleccionaron a 28 modelos de Estados Unidos, México, Perú, Chile y Colombia, 5 países, 28 modelos entre más de 5,000 que aplicaron, y pues gracias a Dios quedé seleccionado y fue una experiencia bien padre. Sí es bueno mencionarlo, ¿no? Porque es un punto clave dentro de las personas que pueden estar viendo este video con alguna condición. Así es. Ya sea de nacimiento o adquirida. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de la discapacidad. Y eso muchas veces no nos detenemos a pensar. La discapacidad puede llegar por nacimiento, como en mi caso, o adquirida, como mencionabas tú, ya sea por un accidente, por una caída, o la misma edad. Tarde o temprano creo que la discapacidad nos llega a todos, porque todos vamos, si Dios lo permite, pues que vivamos muchos años, vamos a llegar a viejos, y en algún momento pues no vamos a tener la condición que tenemos ahora, y eso nos va a llevar a una discapacidad. Así como todos en algún momento de los que estamos aquí pues nacimos, vamos a morir en algún momento, no somos eternos, en este plano vamos a morir, pero también en este plano nos vamos a encontrar con la señora discapacidad. En algún momento tenemos una cita programada con ella y muchas veces no nos detenemos a pensar en ella. Tengo entendido que las enfermedades mentales o la salud mental, muchas condiciones de la salud mental no están englobadas como discapacidad, pero en algún momento fui diputado juvenil tanto a nivel estatal como a nivel federal. A nivel estatal pude ser diputado por un día en el Congreso del Estado de Morelos, y a nivel federal por 4 días en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Y al menos a nivel federal yo llevaba una propuesta para que todas las personas con discapacidad, sea que fueran laboralmente activos o no, tuvieran acceso a la seguridad social del IMSS, independientemente de que estuvieran trabajando o no lo estuvieran haciendo. Lastimosamente no tomaron en cuenta mi propuesta, pero hubo muchas personas que sí están dentro del espectro de la neurodivergencia, y me decían: oye, qué padre que tú estás alzando la voz por aquellos que tal vez no se atreven a alzar la mano, ¿no? Y me decían: si vuelves a tener la oportunidad, por favor, lleva una ley o una reforma de ley para que las condiciones de tipo mental o las enfermedades mentales también sean consideradas como discapacidad, porque al final de cuentas, por ejemplo, una esquizofrenia te incapacita completamente y socialmente. Alzar la voz en un congreso es un acto político, pero alzar la voz por lo que uno es un acto profundamente humano. Porque puedes pelear por derechos, por reformas, por leyes, pero hay batallas que no se libran en tribuna. Hay otras que se juegan en silencio, en el autoestima, en el miedo a no ser suficiente, en el deseo de que alguien te mire y que no te vea distinto. Y en la cuestión amorosa. Siempre fui bastante tímido. Cuando era niño yo sufrí de bullying, sufrí mucho de acné, y por lo mismo pues las chicas nunca se me acercaban. Entonces hubo un momento en donde yo caí en cierta tristeza, casi depresión, y en cierta ocasión hablé con mi mamá y dije: mamá, iré a tener novia, iré a casarme, porque a ti los doctores te dijeron que yo no iba a poder hacer mi vida normal, que no iba a hablar, que no iba a caminar, que no iba a aprender, que no me iba a casar. Y mi mamá, con todo el amor del mundo, ella me decía: claro que te vas a casar, Dios ya tiene preparada a la chica que va a ser para ti. ¿Dónde está? No lo sé, pero en algún lugar del mundo está.
siempre me han pedido que escriba un libro de cómo fui en mi vida amorosa. Prácticamente nada más tuve 2 novias, que es una novia antes de la que es ahora mi esposa. A mi esposa la conocí de manera bien curiosa, pero sí, nos conocimos por redes sociales, por Facebook y a distancia, porque ella es de El Salvador y yo soy de México, pero Hola. ella ya tiene 5 años viviendo aquí. Órale, eso no sabía. O sea, tal vez sí, pero como que no le presté muchísima atención en de dónde era ella. Sí. Pero me gusta mucho la relación que tienen, o sea, se nota el amor de verdad que se tienen el uno al otro. Sí, el amor genuino, y sí, esto también causa mucho escándalo, o la gente se escandaliza, incluso gente de mi propia familia. Recuerdo que el otro día estábamos en una reunión familiar y de repente un padrino de mi mamá se me queda mirando fijamente y le dice a mi mamá: ¿quiénes son estos 2 muchachos que te acompañan? Bueno, el que tiene muletas canadienses es mi hijo. ¿Y a poco tuviste otra hija? No, ella no es mi hija. Entonces, no, padrino, ella es mi nuera. Y el señor se queda pensando: ¿tienes otro hijo? No, ¿por qué? Pues dices que ella es tu nuera. Sí, porque está casado con mi hijo, el que tiene muletas canadienses. ¿De verdad? Sí. ¿Se casó con él? Sí, y entonces ese tipo de reacciones a veces, voy a ser completamente sincero, sí me incomodan un poco, pero entiendo que es parte de la vida, ¿sabes? Y justo estamos aquí, como mencionábamos quizás fuera de cámaras, pues para que otras personas vean que diferentes realidades son posibles. Es posible que una persona con discapacidad quiera estar con una persona con discapacidad y se entienden perfectamente. Y hay otro tipo de personas que le dicen a mi esposa: ay, te admiro, eres una guerrera por haberte fijado en él y porque debe ser muy difícil cargarlo o bañarlo. Y ella les dice: no, mi esposo es completamente independiente, puede bañarse, puede cambiarse, puede cepillarse los dientes, hacer su vida completamente funcional. Tal vez sí en algunos procesos se tarde un poco más que una persona con discapacidad, pero al final de cuentas lo hace. Nosotros nos conocimos en 2016 por Facebook y fuimos novios a distancia por 4 años. Y me acuerdo que le decía: Señor, dame paciencia para aguantar, yo ya quiero estar con mi novia, ya no quiero que los kilómetros y kilómetros me separen de ella. Ah, ¿quieres paciencia? Ándale pues, ahí te va una pandemia para que aguantes. Y me acuerdo que nos íbamos a casar en abril del 2020, 25 de abril, y de repente El Salvador cierra fronteras. Y todo lo que ya habíamos planeado para la boda, ya teníamos la lista de invitados, ya teníamos el jardín reservado, todo ya lo teníamos preparado. Se tuvo que volver a programar, se tuvo que reprogramar porque El Salvador cerró sus fronteras el 11 de marzo de aquel año. Sí, chale. No, sí, yo lo he visto. Toda la gente que pide paciencia te Sí, confronta. te llega alguna pruebita: ¿quieres paciencia? Órale, Y dije: bueno, señor, yo no te voy a pedir paciencia, mejor te voy a pedir sabiduría. que a nadie le interese. Pero el punto de esto es que sí De que podemos, puedes. tal vez podemos distinto, como dice tu primo, aprendí a caminar con la mente. Puedo, pero puedo distinto, decía alguna por ahí alguna vez una conferencista argentina. Puedo, pero puedo distinto, pero puedo. Me acuerdo que tenía 14 o 15 años y me decían: ¿qué eres del otro lado? Y yo: ¿pero por qué? Porque pues no tienes novia. Y yo: ¿pero a poco tengo que tener novia para ser considerado un verdadero hombre? Y me acuerdo que en el cumpleaños número 18, pues hasta contrataron los servicios de una mujer. Y yo: pero yo no quiero eso. ¿Cómo que no? Te vamos a hacer hombre y no sé qué. Ya sabes, el pensamiento cerrado. Y no, yo no quiero eso. Mexicana. Sí, yo no quiero eso porque yo voy a esperarme. Eso es una convicción personal que siempre tuve. Yo voy a esperarme para el día de mi matrimonio. Sí, independientemente. Incluso antes de ser cristiano yo ya pensaba así. Yo voy a esperarme hasta el día de mi matrimonio y con la persona que quiera compartir conmigo el resto de su vida. Y voy a estar con ella, o sea, con nadie más. Sí tuve otra pareja, pero pues se entiende que no se dio nada más allá. Y fue justo por eso, por esas convicciones que yo ya tenía desde muy joven. Y obviamente tuve que luchar también con el estigma de que tenía cierta orientación sexual, cuando en realidad no, soy heterosexual. Simplemente mis convicciones eran otras en aquella época y yo quería ceñirme y respetar esas convicciones. Como dices tú, cada quien vive diferentes experiencias, cada quien vive diferentes realidades, y si bien no podemos entender todas las realidades,
podemos empatizar y tomar lo que nos sirva. Y creo que todos aprendemos de todos, nadie tiene el conocimiento completo, y para eso son este tipo de dinámicas, ¿no? Como lo que estamos haciendo el día de hoy. Y para mí es un gusto ser parte de este proyecto y esperar que esto que estás haciendo pues dé frutos o le sirva a alguien que pudiera estarnos viendo desde allá afuera, desde el otro lado de la pantalla. Sí, Dices, órale. como yo siempre les digo a los demás, incluso hay gente que me dice, estás casado, si puedes tener, bueno, a lo mejor esto se va a editar, pero si me preguntan, si puedes tener relaciones sexuales, yo, sí, pero ¿cómo? Dije, ves que puedo caminar, ¿no? Con muletas, pero camino. Sí, puedes caminar. Dije, entonces eso te debe de decir que mi tronco no está afectado, ¿verdad? No, pues sí. Y por ende, sí puedo hacer lo que tú me estás preguntando, ¿verdad? Sí, no, pues sí tienes razón. No, sí, de hecho esta fácil me la hacen seguido, incluso cuando yo iba a la secundaria. Oye, Manu, ¿y tú vas a poder tener intimidad con una mujer? Y yo, sí. Y como que no pueden creerlo. De hecho, pues, mi esposa y yo tuvimos un hijo, ahorita ya es un angelito allá en el cielo, pero creíamos que no nos íbamos a poder embarazar nunca. Llegó este angelito, nos dio una gran lección de vida, lo tuve conmigo 3 días, pero en esos 3 días me enseñó tantas cosas como no te imaginas, y vi la vida desde otra perspectiva. Así te cambia la vida ser papá, y la gente se queda de a seis, es como, ¿a poco fuiste papá? Sí, obviamente, si puedo hacer lo que me preguntaste la primera vez, puedo tener un hijo. Y obviamente, pues aunque tenemos un angelito en el cielo, tenemos planes para tener un niño en el futuro. Ahorita estamos cuidándonos en cuanto a alimentación, en cuanto a dieta. Mi esposa por ahí tiene algunas cuestiones médicas que ya las está tratando, se está cuidando, y pues sí queremos tener un bebé en un futuro cercano. Ya estamos trabajando en ello. Son experiencias humanas y a todos nos puede pasar en algún momento. Para esto vivimos aquí, y eso pues quiero que a la gente le quede claro, ¿no? En este video, si van a llevarse algo, pues entender que hay que disfrutar la vida, y que obviamente las personas con discapacidad también somos humanos, así como los demás. Y obviamente es muy dura, sí te enseñan muchas cosas, pero honestamente si me lo preguntas, no se lo deseo a nadie. Pero No, sí es una experiencia humana, como dices tú, tengas o no una discapacidad, pero sí fue algo duro, sobre todo porque era un niño muy amado desde que estaba en el vientre, y por muchas personas. Entonces me enseñó muchas cosas, como te lo mencioné antes, pero no estoy cerrado a la posibilidad de tener hijos en el futuro, y si Dios quiere pues los voy a tener. Para mí también siempre uno de mis sueños fue ser papá, y aunque fue un tiempo corto aquí en este plano, pues lo disfruté mucho, como no tienes idea. Y obviamente también esto nos enseña que cada experiencia, sea buena o sea mala, en cierto sentido se tiene que disfrutar, porque todas las experiencias nos enseñan, y todo es breve, todo pasa, nada es para siempre. Los buenos momentos, disfrútalos; los malos momentos también busca la manera de disfrutarlos, o al menos aprender de ellos, pero no duran para siempre, van a pasar. A veces creemos que la fe es que todo salga bien, pero no. La fe a veces es aceptar que algo no salió como esperabas, y aún así decidir no romperte. Perder también es parte de estar vivo. Y cuando la vida te arranca algo, lo único que queda es elegir si te endureces o si te vuelves más humano. Manu eligió no endurecerse. Porque cuando entiendes que todo es breve, también entiendes que lo único que realmente trasciende es lo que dejamos en otros. Y lo que dejamos casi siempre empieza con una palabra. Nuestras palabras tienen poder, y nuestra mente también, porque digamos que para mí el motor de la mente son las palabras, y lo que tú dices pues te va guiando hacia donde tú quieres llegar. Es importante confiar, y yo lo veo ahorita con la pequeña intro de la plática de tu mamá confió en ti desde antes de nacer. Es que el apoyo de la familia es muy importante, pero también mi mamá decía, yo puse toda la carne en el asador, yo eché toda la carne en el asador por él,
a pesar de que los doctores le decían, ya no tiene caso, no tiene caso. Y creo que la confianza también es un punto medular de todo esto. Acabas de dar en el clavo, porque incluso cuando mi mamá me estaba criando, yo ya tenía 1 año y ella se daba cuenta que yo no podía caminar. Y entonces la gente le decía, bueno, ¿por qué no camina? Ya debería caminar a esta edad. Entonces ella me llevó al Instituto Nacional de Pediatría, específicamente en la Ciudad de México. Ahí le dijeron con palabras bastante técnicas, pero en esencia que yo tenía parálisis cerebral y que ese iba a ser mi diagnóstico por el resto de la vida. Obviamente mi familia, su familia también se enteró. Y hubo familiares, no voy a decir por respeto quiénes específicamente, pero hubo familiares que le dijeron a mi mamá, ¿para qué gastas en él? ¿Para qué lo llevas a terapia? ¿O para qué lo quieres llevar a terapias de lenguaje si no va a hablar, no va a aprender? ¿Para qué lo quieres llevar a la escuela? Y ahí volvió a confiar mi mamá en mí y dijo, no, yo voy a hacer lo que yo pueda, no me voy a quedar con un diagnóstico médico, con una sentencia condenatoria de que pues mi hijo se va a quedar encerrado en un cuarto para toda la vida. Entonces mi mamá desde pequeño me llevó a terapias de rehabilitación y a los 6 años yo me acuerdo que quería aprender, tenía hambre y sed de conocimiento, yo quería ser como cualquier otro niño. Yo miraba a través de mi ventana y veía que los niños llevaban su mochila y decía, mamá, ¿yo por qué no puedo? ¿O por qué yo no puedo ir a la escuela? Y mi mamá hizo todo lo posible por dejarme en una institución, en una escuela convencional de niños sin discapacidad, pero a la SEP me acuerdo que en la época de los 90 escuchaba parálisis cerebral, y como está parálisis cerebral, parálisis del cerebro, entonces inmediatamente los directivos y las autoridades educativas relacionaban este concepto con retraso mental. Y obviamente pues ahora ya se sabe que la parálisis cerebral puede afectar diferentes áreas del cerebro, es decir, no es un todo, no te afecta todo el cerebro. Hay gente que por parálisis cerebral no puede ponerse de pie, por parálisis cerebral no puede hablar, o sí tiene alguna discapacidad cognitiva, intelectual, o neuromotora nada más, como en mi caso, y que todo lo demás está intacto. Es decir, la parálisis cerebral hay de diferentes grados y distintos tipos. Y mi mamá, pues la felicitan seguido por eso. Sí, tiene su mérito y le debo todo a mi mamá. Yo creo que sin ella no sería lo que soy. Pero ella también dice algo muy importante. Uno como padre puede dar todo, pero si el hijo no quiere salir adelante, si la persona no quiere salir adelante, tenga o no una discapacidad, pues no va a pasar nada. Por eso allí es importante que entendamos que si bien no somos responsables de ser el líder moral de alguien o de ser perfecto para guiar a otro, sí nuestras palabras impactan, y muchas veces nuestro testimonio, nuestra forma de vida, lo que hacemos o lo que no hacemos, sin darnos cuenta impactan en la vida de otros. Y aquí hay algo muy importante, y si hay alguna persona con discapacidad que está viendo este contenido o lo va a ver en el futuro, nada más decirles que un diagnóstico, una discapacidad, una condición no te define. Antes de cualquier diagnóstico, antes del miedo, antes de las palabras técnicas, hubo un inicio. Y en ese inicio, alguien nos sostuvo. Alguien creyó, alguien cargó, alguien defendió. Tal vez fue mamá, tal vez fue papá, tal vez una abuela, un vecino o un amigo. Pero después del origen, los caminos se dividen. A algunos les toca una familia que abraza, a otros una familia que hiere. No importa cuántas veces te levantaron, importa si eliges levantarte. El origen influye, pero el destino se construye. No busco fama, ni joyas, ni trono, solo respuestas que el tiempo abandona. Kilómetros de dudas, pasajes que abrazan. La vida me habla, aunque otros me amenazan. Vi traiciones, vi verdades en la acera, y en los ojos de un niño encontré primavera.